Bueno, muchachos, buenos días. Am, Mi nombre es Juan Iturbe y este es un primer tutorial que tenemos tiempo ya queriendo hacer. Este, Quiero presentarles primero un poquito sobre quién soy yo y sobre por qué la idea de hacer estos tutoriales. Mm, Como les digo, mi nombre es Juan Iturbe y bueno, mi, mi trabajo principal es en rendering y animación. Trabajo como freelancer haciendo rigs y haciendo trabajos de gráficos para videos y para comerciales. Me gusta mucho la parte técnica y me gusta mucho la parte fotográfica de estudios realistas de metales y estudios realistas de plásticos. Les recomiendo que si quieren pueden entrar a ver la página web. Aquí también es donde van a vivir los tutoriales. Acá abajo los van a empezar a encontrar. Y de eso se trata un poco el video de hoy. Así que bueno, ya es suficiente un poco sobre mí. Vamos a ver lo que tengo para ustedes. La idea de hacer estos tutoriales es básicamente que podamos transmitir un poquito el conocimiento. Yo tuve un profesor que me ayudó mucho a entender las cosas al principio, sobre todo en un programa tan complejo como puede ser Cinema 4D. Es un programa que de por sí se define como fácil de utilizar, pero no por sí eso lo hace menos poderoso. Entonces, esta es la idea básica que vamos a hacer. La idea es tomar un logo y que entiendan un poco el workflow que seguí desde la creación del logo como tal hasta esta pequeña pieza de motion graphics que creé de una forma un poco sencilla para que sirva de introducción a aquellos que por primera vez están utilizando Cinema 4D, perdón. También vamos a utilizar un poco de After Effects al final para darle entonces el color. Es importante saber que nunca los renders como tal se encuentran terminados, al menos de que hagamos correcciones de color como estos glows, como el motion blur también ha sido agregado en postproducción. Y son cosas que a veces son un poco costosas de calcular en render, así que es mejor hacerlas a través de un sistema de postproducción. Entonces, para que entiendan la idea básica del ejercicio, al principio la idea es que nos enfrentamos a un logo, ¿no? Este logo generalmente nos puede llegar en un formato como Illustrator, o generalmente nos llega en un formato como Illustrator y nos llega como letras, nos llega como curvas. Entonces lo importante, o lo más importante de la traducción al 3D, si vemos un poco ese render final y vemos el logo, la idea es que el logo en cuanto a su modelado sea lo más exacto posible, ¿no?, a su versión original. Entonces la idea es también a partir de entonces el logo. Esto es un logo bien genérico que yo generé para este ejercicio. Y bueno, la idea era como hacer que tenga un background, ¿no? Entonces esta era como e-com de comunicaciones. Y una vez que llega el logo y que tienes como una idea de lo que hace la empresa, la siguiente idea sería planear entonces tu motion graphics, ¿no? Y esto lo podemos hacer, o generalmente lo hacemos con un pequeño storyboard, ¿no? Entonces este storyboard no tiene que ser para nada avanzado o
bien hecho en el sentido técnico. La idea básica es que podamos ver cuáles son los planos, los movimientos. Aquí, eh, por lo menos si notan, van a notar que yo trato de hacer estas flechas para que se entienda que va creciendo entonces esta conexión, ¿no? La separación de esta conexión o el movimiento random de estas esferas, y luego entonces la separación de esta esfera principal que se resuelve en el logo. Entonces, por más sencillo que sea tu proyecto, siempre la idea es tratar de planear, ¿no? Si ves, esta C que yo coloco aquí es como el movimiento de cámara que va hacia atrás, ¿no? Y acá el movimiento de cámara va hacia adentro, y un poco también direcciones de movimiento y un poco las formas que vamos a utilizar para estar claros antes de empezar a trabajar, ¿no? Una vez entonces tenemos esto claro, la idea sería poder entonces generar un archivo de Illustrator que nos sirva. Generalmente, si nosotros abrimos un archivo original, por ejemplo, el diseño nos puede venir así, ¿no? Entonces, como ves, acá, específicamente acá, por ejemplo, tenemos dos puntos juntos. Y esto es algo que a Cinema 4D no le va a agradar cuando entremos. También, por ejemplo, miremos esta vez y miramos como los vectores están totalmente mal, ¿no? Entonces, un pequeño truco para arreglar esto es que puedes utilizar una herramienta que se encuentra por acá. A ver, siempre se me pierden las herramientas. Una pequeña herramienta. Ajá, acá está, el Smooth Tool. Entonces, una vez que yo selecciono este Smooth Tool, yo puedo darle entonces la forma que yo quiero y él me va a simplificar, como ves, me va a simplificar mucho ese uso de los puntos, manteniendo siempre su tangente matemática, lo que es muy interesante de esta herramienta. Y es muy útil para cuando estamos convirtiendo vectores a Cinema 4D, porque los vectores deben estar muy limpios. Entonces, mientras más limpio esté ese vector, más rápido y mejor se va a hacer la importación hasta Cinema 4D. Entonces, este tipo de vectores, también este tipo de puntos, por ejemplo, los podemos simplemente borrar, de forma que obtengamos entonces una malla limpia. Obviamente, si el objeto es de texto, debemos tomarlo y debemos decirle Create Outlines, ¿no? Para que sea entonces un objeto que tenga curvas manipulables, ya que estas curvas manipulables son las que va a leer Cinema 4D para hacer la forma. Y si notan, allí hay dos puntos justamente, y la idea entonces es simplificarla más, porque esta malla, a través del generador que vamos a utilizar, es la que va a dar la geometría final. Entonces, una vez que tienes esta, por ejemplo, es la versión que yo he hecho limpia, aunque por ejemplo este no lo había notado, lo podemos borrar. Pero si notan también, por ejemplo, dejé esta en sucio para que vean que también la podemos arreglar en Cinema 4D, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este arte listo en curvas, arreglado, debemos separarlo por capas, ¿no? Entonces, si notan acá, cada cosa está en su capa. Tenemos una capa que sería el background,
una capa que son estos círculos, una capa que son la E como tal, una capa que es el punto de acento y esta parte interna que es un elemento del logo. Entonces la forma correcta de salvar esto para que Cinema 4D lo abra es salvar una copia, y salvamos una copia como Illustrator, pero le vamos a decir acá Illustrator 8. Le tenemos que decir Illustrator 8 porque en Cinema 4D, al menos de que tengas un plugin específico para la importación de vectores, el, el formato estándar es este formato 8, que contiene solamente la información de la curva, no contiene la información, digamos, del color o del grosor de las cosas o de stroke o de fill. Entonces, una vez que nosotros guardamos en Illustrator 8, vamos a obtener un archivo que se ve así en el icono, ¿no? Generalmente no podemos ni siquiera ver su preview, pero este archivo ya está listo para hacer ese merge. Entonces ahora vamos a Cinema 4D, ¿no? Entonces acá ya está el logo hecho, pero quiero mostrarles entonces cómo sería la importación de ese objeto. Una vez que tienes el objeto, le dices merge y le vas a dar acá cuál es tu escala. Puedes utilizar la misma escala que utilizas en Illustrator y debería mantener entonces la misma escala a la que hiciste el árbol. Ahora, acá entró nuestro arte, pero si vemos, este es el centro de nuestro mundo y nuestro árbol está alejado de él, ¿no? Entonces, si vemos acá, en estos números, está esa transformación y eso pasa por el punto en el que está, digamos, el arte, el artboard, y el punto en el que están los splines y la diferencia entre Cinema 4D e Illustrator. Entonces, cuando le colocamos 0 acá, él vuelve a su punto, ¿no? Como vemos, cuando entra, aunque lo separamos por capas, vamos a ver que estos son solamente tres capas y nosotros necesitamos, como ven aquí, el AE, el COM, el bevel interno, el background, todo por separado. Entonces les voy a mostrar cómo vamos a ir separando estas cosas, ¿no? De esta curva, por lo menos queremos extraer la E. Entonces podemos seleccionar con la herramienta de selección un punto y le podemos decir U. Con el comando U abrimos la ventana y ahí él te dice en letras absolutamente todas las opciones que tiene. Si bajamos si bajamos acá en orden alfabético, si llegamos hasta la W, vamos a ver que dice Select Connected. Si le damos UW, va a seleccionar todos los puntos que están conectados. Una vez que haga eso, le podemos decir U y P para entonces hacerle un split. Ahora, como ves, tenemos la E separada. Colocamos esa E, la podemos apagar y encendemos otra vez el body. Y ahora de acá, entonces borramos esos puntos. Ok, ahora si encendemos la E nuevamente, tenemos por un lado la E y por otro lado las curvas. Vamos a continuar entonces en ese proceso creando estas líneas, ¿no? Hasta separar todo.
el COM, la E, el bevel interno, el botón que está aquí abajo, como lo ves. Este puede ir conectado al COM, ¿no? Tenemos entonces el inner interno y el inner externo. Entonces ahora queremos darle una geometría básica, ¿no?, a este elemento para construir nuestro próximo elemento, que sería la esfera. Entonces en Cinema 4D existen los generadores, que son estos verdes que están acá. Todos estos verdes son tipos de generadores. Hoy vamos a manejar el más básico, que se llama el extrude. Y les digo, si este tutorial les parece un poco básico, ya más adelante la idea sería empezar a hacer unos tutoriales más complejos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Disculpe. Entonces, el generador extrude funciona extruyendo precisamente cualquier spline. No sé si nosotros tenemos un círculo, por ejemplo, y utilizamos extrude. Debajo de ese círculo ya vemos que le da profundidad inmediatamente. Y tiene entonces esta opción que se llaman caps, que lo que va a hacer es que le va a dar entonces una suavidez o un bevel al borde, ¿no? Como ves aquí, el indicador de geometría o el mesh ya te está diciendo en dónde hay polígonos, ¿no? Y en el centro, en donde no ves esas líneas, es porque hay un gigante n-gon, como se llama. Entonces vamos a extruir. Él tiene una opción acá que se llama hierarchical. Lo que eso significa es que él va a tomar todo lo que esté debajo de él y lo va a extruir por igual. Entonces, si nosotros encendemos esto pero no encendemos hierarchical, vemos que el generador prácticamente no funciona. Eso es porque tiene múltiples objetos. Debemos encender hierarchical y ya le empieza a funcionar. Entonces, ¿qué he hecho yo? Lo que he hecho es tomar el background y lo he dejado en la posición en la que está. Tomé el inner bevel y básicamente del 000 en donde estaba lo moví hacia adelante un poco. Igual con la E, igual con el COM y con el botón, que en este caso, si lo vemos, está adentro del objeto de una forma bastante cómica. Entonces, acá, ¿no? Exacto, acá. Una vez que tengamos este objeto ya extruido, tenemos la primera parte del logo hecha, ¿no? Y podemos entonces pasar a hacer la segunda construcción, que sería la construcción de la esfera, ¿no?, de esta forma principal. Entonces la idea de esta forma principal es que sea una esfera que tú puedas manejar, ¿no?, y que puedas, digamos, abrir y cerrar para revelar entonces el logo, ¿no? Acá vemos como tenemos el logo y vamos a encapsularlo entonces en esta esfera para generar este efecto de este riff. Acá le podemos decir que apague el grid para que no nos moleste. Okay. Y vemos entonces cuál es la idea. ¿Cómo lo vamos a construir? Es bastante sencillo. La idea principal es utilizar una semiesfera. Este es el logo. Creamos entonces
una semiesfera que la podemos crear fácilmente como un primitivo. Si seleccionamos una esfera, en sus atributos de primitivo tiene hemisphere. Hemisphere es una semiesfera. Ya tenemos la semiesfera, solamente que está en la dirección contraria y así la podemos arreglar para que vea directamente al frente, pero así crearíamos la semiesfera. Entonces creamos una primera semiesfera y la colocamos simplemente como tapa. Ahora lo que hice fue duplicar esa semiesfera, y esa semiesfera tiene un radio de 350 centímetros. Duplicamos la semiesfera y la ponemos del otro lado. Pero si tomáramos esta esfera y la tratáramos de girar, ves que ya está girando sobre el centro de su eje, pero esto no nos asegura que siempre va a ser así. Por lo tanto, podemos crear un objeto nulo, acá, objeto nulo que se llame center, y emparentarlo, simplemente colocando la esfera debajo de él, y ahora es este objeto el que va a controlar este giro, ¿no?, sin tocar esta dirección. Entonces, ya que esta dirección ha sido modificada, porque si esta dirección fuera 0, ¿no?, yo tendría que moverlo entonces hasta 90 y luego animar de 90 hacia acá. Entonces estamos manejando números impares. En cambio, si nos vamos al centro, vemos que la rotación es 0 y tiene mucho más sentido entonces decir 180 y 0, ¿no? Entonces en 180 está totalmente abierto y en 0 está totalmente cerrado. Esa es la idea básica. Una vez entonces que generamos esta parte básica, obtenemos este resultado. Vamos a hacer la parte de el sweep. Tomamos estos splines que estaban en el centro, si recuerdan, y utilizamos un objeto conector y utilizamos un sweeps nerves para crear la geometría. Déjame mostrarles cómo funciona eso rápidamente. Si tenemos un spline, que es una línea, podemos utilizar un generador que se llama sweeps. Colocamos bajo ese generador el spline y luego necesitamos un perfil. Ese perfil puede ser un círculo, por ejemplo, y ese círculo vamos entonces a utilizarlo para hacer el sweep a través de este spline. Una vez que lo colocamos debajo, vemos cómo comienza a funcionar correctamente, dándonos entonces la forma y la geometría. Entonces, eso mismo es lo que está sucediendo acá. Estoy utilizando el Connect Object para utilizar estos dos splines y volverlo uno solo, ¿no? Y luego ese se lo entregamos al sweep para que lo haga geometría con este Inside, ¿no? Una vez tenemos esta construcción, ya podemos irnos entonces a nuestro proyecto final, ¿no?, que ya es el